Ok. Bien, ¿me escuchan todos? ¿Ok? Vamos a partir hoy con la carta a los Colosenses. La semana pasada terminamos con la carta a los Filipenses y vamos a partir con esta carta que también es muy buena, es muy profunda, tiene cosas que por ahí sabemos parcialmente y otras que no. Recuerden que cada una de las cartas que hemos venido estudiando desde el principio de estos estudios o aulas bíblicas son un panorama o buscan darnos una introducción general a lo que es cada carta, porque posteriormente o más adelante seguramente vamos a tener la oportunidad de ir profundizando un poco más en cada uno de los conceptos que estudiamos, en cada una de los capítulos, y ahí ya nos va a significar profundizar un poquito más. Por lo tanto, en este panorama de la carta a los Colosenses vamos a hablar de algunas cosas. Primero, la carta a los Colosenses. ¿Quién es el autor? Adivinen quién es el autor. Pablo. Justamente el apóstol Pablo es quien escribe esta carta. La fecha de escritura ronda alrededor del 61 después de Cristo. Se cree que fue escrita o que Pablo la escribió durante el primer encarcelamiento cuando estaba en Roma, pero no es algo que se afirma, pero sí se asegura, o por lo menos se tiene mucho más certeza de que Pablo estaba preso cuando escribió esta carta a los Colosenses. Los destinatarios, una iglesia ubicada, vamos a pedir que silencien por ahí. Ya. Destinatarios, entonces, iglesia ubicada en un lugar llamado Colosas, que es un pequeño pueblo en la provincia romana de Asia. Gracias, yo sé que quedaron igual con todos esos datos, pero acá tengo un mapa que podemos visualizar un poco Asia, que quizás ustedes pueden ver en esta parte. Acá está Italia, esta bota que está aquí rosada, ¿sí? Y acá tenemos Asia, todo esto es Asia, y en este sector se encontraba Colosas, exactamente acá. Ahí lo pueden ver, donde está la flechita, dice Colosas. Esta carta va dirigida a los colosenses y también a algunos creyentes de la Odisea, ¿sí? Que está un poquito más arriba. Si me dan un minuto, denme un minuto que enseguida continúo. Con ustedes el baile de la Lore ahora. Que pase la piscina. Para quebrar Aquadance. Ahora viene el Aquadance. Acá estoy. Mil disculpas. Llamamos Lore. Seguramente voy a tener que parar en algún Lore, momento te queremos otra vez. mucho. Ya, ¿me escuchan entonces? Bien, tenemos entonces a los colosenses que están ubicados justamente acá, como les decía, en Asia, y si bien el apóstol Pablo fue en algún momento a Colosas, pero fue a ese sector o a ese lugar o a ese pequeño pueblo cuando aún no había una iglesia conformada. Para que ustedes sepan, hasta el momento que se escribió esta carta, Pablo no había visitado la iglesia en Colosas. Algunos los conocía probablemente de otros lugares, pero él, por supuesto que también lideraba y pastoreaba o guiaba esta iglesia ubicada en ese lugar por medio de cartas, porque allí había alguien que estaba a cargo de ese lugar, ¿sí? Eso es un dato general más que nada. Tema principal de esta carta, primero, el tema principal es que Jesús es superior.
Jesús es superior a todo, vamos a ver qué es todo más adelante, y también que Jesús es suficiente. ¿Es suficiente para qué? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a partir con la superioridad de Cristo en todo, y es importante que podamos internalizar este concepto, porque Jesús es superior a todo y también debe ser superior en nuestra propia vida como creyentes. Bien, yo voy a leer primero el saludo de la carta a los Colosenses, antes de continuar con el tema. Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Pablo, esta es la presentación del apóstol, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Este saludo es similar a los saludos de las cartas que hemos estudiado hasta aquí, y vemos nuevamente esa referencia al deseo de Pablo, al deseo superior de Pablo de poder, de que la iglesia sea bendecida en su plenitud al agregar el deseo de gracia y paz. Dice que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Y hace una referencia a esta iglesia como la carta va dirigida justamente a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Es interesante cómo Pablo se refiere a los creyentes como santos y fieles. Santos porque somos santos, somos apartados para Dios, y por supuesto, la vida del creyente es una vida de fidelidad a Dios y a Jesucristo y a su palabra. Entonces, Jesús es superior en la vida del creyente. Colosenses 1, 9 al 11 dice lo siguiente. Ahora me esperan un poquito, por favor. Ya, no voy a tener más interrupciones, así que vamos a continuar. Entonces, Jesús es superior en la vida del creyente. Quizás yo debería haber puesto, quizás Jesús debe ser superior en la vida del creyente, pero es evidente de que esto debe ser así en todo creyente o en todo aquel que cree en Jesucristo de verdad. Jesús tiene que ser superior en la vida. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11 dicen, por eso, referido a lo anterior, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, dice el apóstol. El apóstol Pablo, cuando supo acerca de lo que estaba sucediendo en Colosas, y desde que Epafras, que era el líder en ese momento de la congregación que se encontraba en Colosas, por información de Epafras, él le cuenta lo que está sucediendo en Colosas y cuáles son las problemáticas que están teniendo. Y Pablo dice, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Me gustan, acá hay varios conceptos, en el cual tiene que ver con fruto, conocimiento, sabiduría y fortaleza. Luego dice el versículo 10, para que vivan de manera digna del Señor. Es decir, para que vivamos una vida digna del Señor, agradándole en todo. Fíjense cómo Pablo está hablando acerca de cómo debe ser Cristo superior en la vida del creyente. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Voy a hablar un poquito acerca de este tema. El apóstol tiene un deseo, el apóstol Pablo, acerca de la iglesia de los Colosenses, pero también tiene un conocimiento acerca de cómo los creyentes de Colosas pueden llegar a hacer que Jesucristo sea superior. Primero por medio del fruto. ¿Sí? Dice el texto, pedimos a Dios que haga completamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión. Dice, esto implica dar fruto en toda buena obra.
Nosotros hemos hablado un poco acerca de lo que es el fruto del Espíritu, lo vimos en la carta a los filipenses, vimos acerca de en qué tenía que pensar el creyente, también lo vimos cuando hablamos acerca de que el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero estas cosas no deben quedar solamente en el que la persona sea así, sino que además actúe de acuerdo a esto. Por eso el apóstol Pablo le dice que vivan de manera digna, bueno, que esto implica dar fruto en toda buena obra. Dar fruto en toda buena obra, es decir, que esa paz se manifieste en otros, en lo que hago, en cómo yo me relaciono, que se manifieste esa paz, y no es esa paz que uno dice, oh, loco, paz y amor. No, no tiene que ver con esa paz, tiene que ver con una paz que está dentro del corazón y que las otras personas los pueden percibir por medio de cómo se enfrentan ciertas situaciones problemáticas y cómo se solucionan con paz, ¿sí? Por lo tanto, el apóstol dice, esto implica, en el versículo 10, esto implica dar fruto en toda buena obra. Si el fruto del Espíritu dice amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, estas cosas, todas estas cosas que yo acabo de nombrar tienen que manifestarse en otros, por medio de lo que hago, por medio de lo que hablo, por medio de lo que aconsejo. No basta solo con creer tener estas cosas, sino que esto se tiene que manifestar al resto. Y se tiene que ver en lo que hago, en todo lo que hago. Cuando estoy en mi trabajo, cuando tengo una situación conflictiva en mi casa, cuando enfrento ciertas situaciones, se tiene que evidenciar ese fruto de manera práctica en todo, ¿sí? Pero también habla de conocimiento. Dice crecer en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo habla de esto porque en aquel lugar, después más adelante vamos a volver a profundizar en esto, pero en el lugar en el que estaba, lo que primordiaba, o lo que no utilicé un buen concepto, pero lo que prevalecía en ese lugar, en Colosas, no era como la proliferación de filosofías y de pensamientos humanos. Entonces el apóstol Pablo dice, nosotros los creyentes debemos crecer en este conocimiento, pero en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios. Nosotros debemos conocer las Escrituras, estudiar la Biblia, en otras palabras, ¿no? En una versión más Ariel Toledo, es que nosotros debemos tener la voluntad, el deseo y además la práctica misma de estudiar la Biblia. Y tal como lo vimos en Oasis, lo podemos hacer por medio de un devocional diario. De esa forma nosotros podemos tener un estudio constante de la Biblia y además un conocimiento más profundo de quién es Dios, cómo actúa en mi vida, cómo Él es superior en mi vida, está siendo superior en mi vida por medio del fruto práctico. Se evidencia que Jesucristo es superior en mi vida cuando yo reacciono frente a una situación específica, estresante o conflictiva, o simplemente recaigo en mi debilidad y me dejo llevar por ese ímpetu que llevo dentro y termino faltándole el respeto a la gente, o termino enojándome conmigo mismo, o le quito el saludo a las personas, o no sé, o reacciono de una manera que finalmente no se evidencia el fruto, porque además no tengo el conocimiento de cómo Dios desea que yo actúe frente a ciertas situaciones. Por lo tanto, es interesante que Pablo, dentro de su oración, estaba este deseo, que crezcan en el conocimiento de Dios, ¿sí? Porque cuando uno crece en el conocimiento de Dios, también uno crece en sabiduría para tomar una decisión, en sabiduría para enfrentar algún problema, en sabiduría para poder relacionarme con otras personas, sabiduría para de pronto evitar ciertos caminos, por decirlo de alguna forma, que nos pueden llevar a fallar, ¿sí? Por lo tanto, sabiduría. El apóstol Pablo oraba para que la iglesia
no solamente tuviera estas cosas, sino que lo vivenciara de manera práctica, como dice en toda buena obra. Y luego dice ser fortalecidos en todo. El creyente solo puede encontrar fortaleza en la persona de Jesucristo, no en otra cosa. Lo voy a decir de esta manera, y quiero que se entienda bien. La primera fortaleza no está en mi sueldo a fin de mes, no está en un medicamento, no está en un médico, no está en algún tratamiento, no está en algún ideal que yo pueda tener, no está en mi corazón. Algunos dicen, no sé, lo hice porque mi corazón me mandaba esto. No está en eso. Nuestra fortaleza primeramente y por sobre todas las cosas debe estar en Jesucristo. Con esto no estoy diciendo que hay que dejar de lado la medicina y de repente los tratamientos que nos entregan los médicos. No, para nada. Estoy diciendo que ante toda situación, nosotros que nos produce debilidad física, espiritual o emocional, nuestra primera fortaleza debe ser Cristo. Debe ser ir al Señor constantemente, ir a Él. Si me siento angustiado, primero voy al Señor y digo, Señor, quítame la angustia. Si me siento enfermo, puedo orar para que Dios traiga sanidad a mi cuerpo, pero debo ir a médico porque soy también responsable, ¿sí? Y no debo tentar al Señor. Por lo tanto, también puedo ir a médico para ser sanado, para tener un tratamiento. Pero nuestra primera fortaleza, la superioridad en nuestra vida, debe evidenciarse en Cristo por medio del fruto que yo manifiesto, por medio del conocimiento, de querer conocer a ese Jesús que es superior a todo y que es superior en mi vida también, por adquirir la sabiduría que me da ese Señor Jesucristo, que es una sabiduría superior, y por fortalecerme en aquel que es poderoso en todo. Bueno, a ver si puedo correr. Ahí, ya. Jesús es superior en la creación. Recién vimos que Jesús es superior en la vida del creyente, pero Jesús también es superior en la creación. Colosenses capítulo 1, versículos 15, dice lo siguiente, acerca de Jesús. Él, es decir, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Me encanta este texto. Después voy a seguir más abajo, pero quiero hablar de esto. Jesús es superior en la creación. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas. Jesús es anterior a la creación del mundo. Jesús es anterior a la creación de los ángeles. Jesús es anterior a la creación de los cielos. Dice la Biblia que Jesús es la imagen misma del Dios invisible, ¿sí? El primero, Él es antes de todo. Por medio de Él, por medio de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Imagínense ustedes. Todo lo que nosotros podamos ver o no ver fue creado por Dios, por Jesucristo. Jesucristo es la razón y el sustento de esta creación. Jesucristo es más grande que todo esto. Por lo tanto, ¿cómo alguno de nosotros va a procurar poner, y esto es lo que le decía el apóstol Pablo a los colosenses, que ellos estaban en una zona de mucha idolatría, y él les decía, ustedes van a poner su esperanza en un ángel que fue creado por Dios? Alguien está con sonido. Ya. Bien.
El apóstol Pablo le dice a los colosenses, que eran personas, el poblado, el sector donde ellos vivían, había mucha idolatría, se creía mucho en las energías, se creía en los ángeles, se creía de repente en ciertas deidades o dioses que ellos mismos habían creado o inventado, se habían hecho imágenes de estos dioses, imágenes que algunos eran de piedra o de madera o de hierro, y todas cosas que habían sido creadas por alguien superior que era Dios. Incluso los ángeles. A veces nosotros oramos, o mejor no nosotros, pero hay personas, por ejemplo, que tienen esto de orar a las personas que ya han muerto. Y por más que esas personas hayan sido buenas personas, incluso por más que ellos hayan sido creyentes, ellos son seres creados, igual que nosotros, y no tienen poder como el poder de Jesucristo para hacer una obra grande en nuestras vidas. El poder o la superioridad de Cristo es sobre todo lo creado. En este mundo no hay nada creado que sea superior a Cristo. Por lo tanto, el apóstol le dice a los colosenses, no se dejen engañar, muchachos. No se dejen perturbar por ideales de otras personas que creen que pueden ser superiores a todo. Porque Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. Él es el primogénito, es lo primero. Está antes que toda la creación. Por Él, o por medio de Él, fueron creadas todas las cosas, todo lo que ustedes ven. Si hay algo grande, si hay algo profundo, el universo, no sé, los planetas. Yo a veces, yo estoy suscrito a una página de la NASA y me llegan fotos del Sol, a veces fotos de Marte, perdón, me llegan fotos de alguna estrella, ciertos cortos de videos que nos muestran la profundidad del universo, lo grande que esto es, lo ínfimo y pequeño que somos nosotros. Pero sin embargo, por muy grande que sea este universo, Jesucristo es mucho más grande. Jesucristo es superior a todo esto, porque por medio de Él fue creado todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está explicando a los colosenses. Él dice, no importa que sean tronos, fue creado por medio de Jesucristo. No importa que sean cosas que aparentan cierto poder o que son poderosas para nosotros, como el poder de un volcán, por ejemplo, que tiene un poder destructivo, que ningún ser humano se puede enfrentar a un volcán cuando éste está en erupción, pues también fue creado por Dios. Y si hay principados, si hay ángeles que ustedes puedan conocer, o ciertas autoridades, o ciertos ángeles que tienen ciertas autoridades, no, todo eso, sobre todo eso es superior Cristo, porque Cristo, por medio de Cristo, fue creado. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos muestra con claridad lo grande y lo superior que es Jesucristo a todo lo que nosotros podamos ver o no ver. Jesucristo es superior, Él es lo más grande, Él es digno de parte de todo creyente de tener plena confianza en Él, porque Él es superior, porque Él es lo más grande. Pero Jesucristo también es superior en la redención. ¿Saben ustedes que una vez que termina este texto parte el versículo 18, que es la continuación del texto anterior, hablando acerca de la grandeza de este Jesucristo, de cómo todo fue creado a través de Él, pues a través de Él también vino la redención del hombre, la redención de todo aquel que cree. Y en Colosenses 1, 18 al 20, el apóstol le dice a los colosenses, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros, ustedes, nosotros y todo aquel que cree en Jesucristo como el único Dios, como el único Señor, somos la iglesia. Todo creyente en Jesucristo como Salvador y que no tiene otra filosofía entre medio, sino que tiene a Jesucristo como el único Señor, todos ellos son nuestros hermanos y son parte de la iglesia de Jesucristo. Y el apóstol dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Él es el principio, el primogénito de la resurrección. Jesucristo fue el primero en resucitar
como hombre. Jesucristo es el primero que inauguró el cielo como hombre, y allí nos espera a nosotros como Dios y como hombre, por supuesto, como el primer hombre, porque Jesucristo es superior en esto también, en la redención del hombre, en la victoria sobre el pecado, en la victoria sobre la muerte y en inaugurar el cielo para nosotros. Jesucristo es el primogénito, dice el texto, de la creación, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Es decir, Dios habita en Cristo en toda su plenitud. Y por medio de él, dice, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Saben una cosa? El que es no creyente, y nosotros que antiguamente no vivíamos una vida creyendo en Jesús y entendiendo esto de la superioridad de Cristo y su plan redentor para el hombre, nosotros éramos enemigos de Dios. Por más que dijéramos, no, pero si yo creo que hay un Dios, no estamos reconociendo a ese Dios, a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Y eso nos constituía enemigos de Dios, porque en nosotros había una creencia en un Dios, pero no vivíamos para ese Dios. Eso nos hacía enemigos. Hoy que entendemos esto, hoy que decimos ya, hemos dado un paso de fe y empezamos a vivir para Jesucristo, ahora somos reconciliados con Dios. Antiguamente éramos enemigos de Dios y Jesucristo, por medio de su muerte y su resurrección, nos reconcilió con Dios. Y como Él nos reconcilió con Dios, nosotros somos promotores o aquellos que llevan esta reconciliación de Dios con las personas a otros. Por lo tanto, si nosotros somos también reconciliadores, debemos procurar no tener enemistades entre nosotros y tratar también de estar reconciliados entre nosotros. El texto dice que el apóstol Pablo le escribía a los colosenses y le decía, por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Jesucristo hizo la paz por medio del derramamiento de su sangre. Esto es algo tremendo porque ninguno de nosotros podría ser redimido, ninguno de nosotros podría haber sido perdonado de todos nuestros pecados si Jesucristo no hubiera pagado nuestra redención y nuestro perdón con sangre. Cristo pagó nuestro perdón a precio de sangre, derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí y por todos aquellos que van a conocer a Jesucristo y que van a estar, por supuesto, en Sal y Luz y en alguna otra congregación, si Dios quiere, ¿cierto? Pero Cristo reconcilió al hombre con el Padre por medio de su propia muerte y de su sacrificio. Esto tenemos que valorarlo nosotros. Tenemos que, cada vez que pensamos en estas cosas, adorar a Dios, porque Él es lo supremo en la redención. No es necesario ya buscar otros caminos para sentirnos bien con Dios o sentir que estamos haciendo las cosas bien. Algunas personas viven una vida entregándose por otras personas, dando sus bienes, dando su vida para que otros estén bien, pero nunca, nunca le dan gloria a Jesucristo y eso no alcanza, porque esta salvación que Cristo te da no tiene que ver con cuántas cosas buenas o malas podamos hacer, sino que tiene que ver con aquel que cree, simple, creer. Tú crees en Jesucristo, eres salvo y eres redimido por Él. Y por supuesto, esa fe se debe manifestar por medio de las obras, así como lo hablábamos hace un momento atrás. Jesús es superior a toda filosofía humana. Voy a leer un texto que está en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. El texto dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo, es decir, de la manera que creímos en Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él,
confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Acá aparece la palabra gratitud. Fíjense ustedes, Jesús es superior a toda filosofía humana. No importa el tipo de razonamiento que la gente haga. Hay personas que tienen ciertas maneras de vivir y ellos dicen, la religión y Dios están hechos para dominar a las gentes, a los pueblos. ¿Lo han escuchado eso, no? Que la religión está hecha para oprimir al hombre. Pero está el mensaje allí indirecto que tiene que ver con menospreciar a Cristo como algo inferior al pensamiento o al razonamiento humano. Imagínense ustedes a un ser creado que tenga una vida pecaminosa y que se crea mejor que Jesucristo. Es algo totalmente ridículo, porque yo creo, ¿no?, que jamás un lápiz, pasta, pudo escribir solo. Necesitó de alguien, primero, que lo creó o que lo diseñó. Y segundo, un lápiz es inútil si nadie lo usa. Entonces el hombre es inútil si no tiene a Dios. Todo lo que crea, todo lo que piense, toda filosofía que salga del razonamiento humano es, delante de Dios es como basura, porque está alejado de todo lo que Dios quiere para el hombre y está alejado de la voluntad de Dios. Por lo tanto, por muy bueno que parezca una filosofía, si no nace de Jesucristo, no tiene fundamento. El texto dice que de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora para Él. El deber del cristiano es vivir para Cristo y no para una filosofía, para una creencia política. Hay personas que dan su vida por alguna creencia política, sea de la que sea, y creen que ese es el formato perfecto. Y la verdad es que después, ustedes han visto, ¿no? Veamos Chile nomás. ¿Cuántas veces ha ganado un presidente de cierto partido político o de cierta tendencia política? A veces por mayoría, por muy buena cantidad, y pasan 2 meses, 3 meses y se desilusionan de ese gobierno. Y eso ha pasado una y otra vez. Yo, que viví en Argentina, he visto la desilusión del hombre una y otra vez frente a ciertos sistemas políticos, porque son sistemas creados por hombres imperfectos, que tienen un razonamiento humano imperfecto, que nacen de alguien imperfecto, por lo tanto su consecuencia es imperfecta. Por eso Jesús es superior a toda filosofía humana, porque Jesús es perfecto, y lo que Él diseñó y lo que Él pensó para el hombre es perfecto, y es sano, y es saludable, y nos hace bien. Por lo tanto, Jesús es superior también a toda filosofía humana. El apóstol dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, pues vivan ahora en Él. Nosotros debemos vivir en Cristo, y esto es por medio de la fe, y no solamente vivir diciendo Jesús, yo creo en ti, sino que además debemos echar raíces en Jesucristo, tenemos que arraigarnos en Él, aferrarnos a Él, a abrazar esta fe de Jesucristo, porque esto es superior a todo pensamiento humano. Hoy en día han surgido tantos ideales de la gente, quizás y probablemente en la época en la que fue escrita esta carta, los colosenses se encontraban frente a las mismas situaciones. Piensen ustedes que lo que reinaba en la época de los colosenses, o en la época de esta carta, era el gnosticismo. ¿Sí? Reinaban filosofías y pensamientos para el bienestar o no del hombre, o creencias que muchas veces eran más negativas que positivas para el hombre. Pero nosotros somos de aquellos que venimos y creemos en Jesucristo, echamos raíces en Jesucristo, nos aferramos a Él. La Biblia dice arraigados y edificados en Él. Cuando hablamos de edificar es construir una vida fundamentada en una roca firme que es Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a construir nuestra vida a partir de este fundamento que se llama Jesucristo, que tiene que ver con la fe en Él, y allí empezamos a caminar, a crecer, a estudiar la Biblia, a poner en práctica la palabra,
a estudiar la Biblia, a conocer más de Jesucristo, estamos construyendo esta casa que es fundamentada en Jesucristo. La Biblia nos dice, ustedes pueden decir, bueno, yo creo que Dios existe, pero, y puede ser verdad, que esa persona crea efectivamente que Dios existe y que Jesucristo es su Hijo, pero no vivir para Él. Nosotros debemos poner cuidado a esto, que las decisiones que tomemos, las tomemos basadas en la adoración a Cristo, independiente de que no sea levantando las manos ni nada de eso, pero las decisiones que nosotros que tomemos sean, que terminen honrando al Señor en lo que hagamos, ¿sí? Y para eso hay que conocer la Biblia. Hay que estudiarla, ¿sí? Buscar consejos también es importante. Quienes no toman en cuenta a Dios en su vida crean sus propias filosofías de cómo vivirlas. Hay personas que no toman en cuenta a Dios en su forma de vivir y ellos viven la vida como creen ellos que está bien. Y cuando llega al final de sus vidas, ellos creen que hicieron todo bien. Y algunos tienen incluso, a pesar de lo que digan, también tienen cierta frustración, sensación de fracaso. Entonces, no vivamos la vida de acuerdo a como nosotros creemos que hay que vivirla. Vivamos creyendo en Jesús. Tomemos el consejo de la Biblia en ciertos temas como las relaciones interpersonales, las relaciones en el matrimonio, las relaciones entre amigos. La Biblia da muchos consejos de cómo debemos relacionarnos entre nosotros y también de cómo relacionarnos con Dios. Entonces el apóstol dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Debemos esforzarnos cada día de nuestras vidas por conocer a Jesucristo por medio de la Biblia, por medio de su palabra y poniéndola en práctica. Jesús es la salvación de todo aquel que cree. Colosenses 2, 13 y 15 dice que antes él habla acerca de la salvación, de esta salvación que Cristo nos da. Y dice que Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. La ley, que es la ley judía, la ley bíblica en este caso, que son los primeros libros de la Biblia, esa ley nos condenaba a nosotros, porque tenía ciertos requisitos que para nosotros eran imposible cumplirlos. Y teníamos una deuda frente a esa ley, y esa ley hacía ver que nosotros estábamos en pecado. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? Nos dio vida en unión con Cristo. Dice, nos perdonó de todos los pecados y anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa. Teníamos una gran deuda, impagable. Él la pagó. Esa deuda eran nuestros pecados. ¿Sí? Esa era nuestra deuda, nuestros pecados. Ninguno de nosotros podía pagar por sí mismo sus propios pecados. Ni aunque se fuera una eternidad al infierno, no se podía pagar. No había forma. Solamente Cristo la pudo pagar por medio de su sangre. Y dice que Él anuló esa deuda que nos era adversa. La clavó en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Jesucristo caminó hacia la cruz. Y aunque fue doloroso, fue un desfile triunfal. Fue un tiempo, un momento en el cual Jesucristo nos dio vida. No menospreciemos esto. No miremos en menos este sacrificio que hizo Jesucristo por darnos vida. Porque fue grande, fue un precio alto, fue súper caro. Fue caro, muy caro.
pero Cristo nos pagó la deuda para todos los que creamos en Él. Jesucristo no solo pagó la deuda, sino que con Él nos dio salvación y nos espera arriba en el cielo, en la eternidad, a todos los que hemos creído. Por eso, esforcémonos por vivir una vida basada en Jesucristo, una vida obedeciendo a Jesucristo, una vida sirviéndole, reconociéndolo como Dios, no como una forma religiosa, sino con amor, con dedicación, con un deseo de que Cristo realmente sea superior en mi vida y en tu vida. Hay cosas que tenemos que empezar a dejar de lado, porque de la manera, como decía el texto, que recibimos a Cristo o que creímos en Jesucristo, andemos en Él también. Por lo tanto, el llamado de hoy es a que Cristo sea superior, realmente superior a nosotros o a ti. Es evidente que Cristo no es superior en todas las áreas de nuestra vida, porque muchas veces nosotros dejamos que nuestro ego sea más grande o que nuestros gustos sean más grandes que los de Cristo o que nuestros deseos personales sean más grandes que los de Cristo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿en qué aspectos de tu vida ves la superioridad de Cristo? ¿Hay áreas en tu vida en las que tú puedes decir, en esto Jesucristo es superior en mi vida?